Muy buenos días, amigos. Como siempre, es un placer volvernos a reencontrar. Sean bienvenidos al canal NK de Histología. Vamos a comenzar. Para el día de hoy nosotros tenemos que hablar sobre la respiración celular, que está en relación con un organito de nombre mitocondria. Yo ya tengo acá algunos esquemas para comenzar. La mitocondria es un organito que tiene aproximadamente de longitud unas 7 micras y un diámetro que va entre 0,5 a 1 micra. Mayormente el formato que tiene es de un bastón, aunque también puede tener otro formato como ovoidal. Entonces vamos a hacer un dibujo de esta organela y vamos a hacer una sección para conocerla bien. Esta organela está clasificada entre las que poseen una doble membrana celular. En todo caso, lo que yo acabo de hacer es la membrana mitocondrial externa y vamos a colocar el nombre: membrana externa. ¿Qué sería esta la membrana externa? Esta es la membrana externa. En este espacio está el citosol. Al otro extremo, al otro lado, tendríamos el espacio intermembrana. Vamos a ir colocando los nombres. Intermembrana. Digo intermembrana porque la mitocondria posee dos membranas. Y cada membrana está formada por una doble capa fosfolipídica, como nosotros ya conocemos. La membrana mitocondrial externa, que es esta, posee unas proteínas transmembranales que se llaman las porinas. Estas son las porinas. Las porinas le van a dar permeabilidad a esta membrana mitocondrial externa. De ahí que el contenido del citosol es muy similar al contenido del espacio intermembrana, ya que las moléculas hidrosolubles pueden pasar del citosol a este espacio. Por eso es muy parecido. Ahora vamos a hablar de la membrana mitocondrial interna. La membrana mitocondrial interna se va a proyectar al interior de la mitocondria a manera de pliegues que vamos a llamarlos como crestas, las crestas mitocondriales, de esta forma. Así se van proyectando irregularmente y se forman las crestas por un lado y también por el otro lado. El número de crestas mitocondriales está en relación con la necesidad de energía que posee la célula. Mientras más crestas tenga la mitocondria, producirá más cantidad de energía. Nuestras células poseen una cantidad elevada de mitocondrias, pero existen células que poseen más cantidad de mitocondrias y pliegues más desarrollados que otras células. Se menciona al hepatocito, que tiene aproximadamente unas 2000 mitocondrias, no solo por hepatocito. Es que el hepatocito tiene que cumplir pues aproximadamente más de 100 funciones. Acá también estarían otras células que necesitan de mucha energía, como los espermatozoides, las neuronas, las células musculares estriadas esqueléticas y las cardíacas. Comentando acá que la célula cardíaca sería la que posee la mayor cantidad de mitocondrias, que por cierto poseen unas crestas bien desarrolladas.
Es así que se compara las organelas entre diferentes células para saber por qué contienen una mayor cantidad de cierto tipo de organelas. Por ejemplo, no puedo comparar yo en cuanto a la concentración de mitocondrias en una célula muscular cardíaca y en un osteocito. La célula cardíaca muscular tendrá que tener mayor cantidad de mitocondrias y mitocondrias con unas crestas bien grandes, bien desarrolladas. Es por la necesidad energética. Colocamos los nombres, acá está al otro extremo, la membrana mitocondrial interna y las proyecciones que se llaman las crestas mitocondriales. La membrana interna es esta. Y entre las crestas vamos a tener unos intersticios, que son unos espacios, los voy a hacer de rojo, acá los intersticios entre las crestas mitocondriales, que van a formar en conjunto lo que se llama la matriz mitocondrial. Matriz de la mitocondria. Ahí tenemos las partes de la mitocondria. Con respecto acá a la membrana mitocondrial interna, la que tenemos aquí, acá está la doble capa fosfolipídica y existe acá una serie de proteínas que reciben el nombre de la cadena respiratoria. Esta es la cadena respiratoria. Vamos a ver las partes y luego vamos a ver cómo funcionan en la respiración celular. La cadena respiratoria. Esta cadena respiratoria o estas cadenas respiratorias están formadas por enzimas. Las enzimas que forman las cadenas respiratorias, cada cadena respiratoria son 3. NADH deshidrogenasa, complejo de citocromo BC1, complejo de citocromo oxidasa. Ahí tenemos los componentes proteicos de cada cadena respiratoria. ¿Y para qué sirve esta cadena respiratoria? Para el transporte de electrones. Por medio de esta cadena respiratoria se van a transportar electrones. Hasta esa parte. Y también en esta membrana mitocondrial interna encontramos esta otra proteína transmembranal, que como nos dice la bibliografía tiene un formato de piruleta, es decir, como un dulce, como un chupete, donde encontramos un tallo y una cabeza prominente. La cabeza sobresale con respecto a todo el grosor de la membrana mitocondrial interna hacia la matriz mitocondrial. Aquí está la matriz mitocondrial. Esta proteína se llama la ATP sintasa o sintasa de ATP. Y esta ATP sintasa es la que va a formar ATP, como vamos a ver en un momento más adelante. Y es por esa razón que comenté hace poco de que mientras más crestas tenga la mitocondria va a generar más energía. Es debido a la presencia de estas proteínas, de las ATP sintasas. Pues entonces, si existen más crestas, más ATP sintasa, más cantidad de producción de ATP.
También en esta membrana mitocondrial interna debemos describir el fosfolípido, que es diferente al que nosotros hemos conocido en capítulos anteriores. Acá lo voy a hacer, acá está la cabeza. Este fosfolípido recibe el nombre de cardiolipina. Voy a colocar el nombre de este fosfolípido que está solo en la membrana mitocondrial interna. Fosfolípido de nombre cardiolipina. Y este fosfolípido, a diferencia de los que hemos conocido anteriormente, es que posee 4 cadenas de ácidos grasos. Porque nosotros hemos conocido la membrana plasmática formada por una doble capa fosfolipídica, donde cada fosfolípido solo tiene 2 cadenas de ácidos grasos, 2 colas. Este tiene 4. Y al tener esta cardiolipina 4 cadenas de ácidos grasos, le va a ser, al contrario de la membrana mitocondrial externa, impermeable. Ustedes saben que mientras más componentes lipídicos tiene una membrana, va a ser más impermeable a las moléculas hidrosolubles, lo contrario de la membrana mitocondrial externa. Cardiolipina formada por 4 cadenas fosfolipídicas, por lo cual esta membrana será más permeable y esta membrana será más impermeable. Tenemos todas las regiones, las partes que posee la mitocondria. Vamos a hablar de la matriz. La matriz mitocondrial posee aproximadamente 50% de proteínas. Tiene bastantes proteínas la matriz mitocondrial, la mitocondria en sí. ¿Por qué tiene tantas proteínas? Es que la cantidad de proteínas que se encuentran dentro de la mitocondria servirán para las reacciones del ciclo de Krebs que acontece acá adentro. Y claro, también para la glucólisis y para la beta oxidación. Entonces, por eso tienen que tener bastantes proteínas. Las proteínas vienen del citosol, producidas por los ribosomas libres. Los ribosomas libres en el citosol del citoplasma fabrican proteínas que deben ingresar dentro de la matriz mitocondrial. Pero para que estas proteínas puedan ingresar dentro de la mitocondria se necesita, por un lado, que la proteína que quiere ingresar muestre señales, produzca señales, y por otro lado, las membranas mitocondriales tienen que tener receptores para esas señales. Vamos a hacer acá ese gráfico. Proteína. Proteína destinada a la mitocondria. A ingresar dentro de la mitocondria tiene que atravesar la membrana externa, luego la interna. Esta proteína tiene que emitir señales. Vamos a ver cuáles son esas señales. Una secuencia de aminoácidos de carga positiva y también tiene que emitir la proteína de choque térmico. Esas dos señales, por el lado de la proteína que debe ingresar. Ahora, por el lado
de las membranas, tanto de la membrana mitocondrial externa como de la membrana mitocondrial interna, necesitamos de receptores. ¿Cuáles van a ser los receptores? Acá, en esta membrana mitocondrial externa, tenemos la translocasa. Voy a anotar esto para hacer despacio. Como receptor, translocasa de la membrana mitocondrial externa. Este ya es un receptor. Y es un receptor para aquellas señales. Entonces, una vez que esta proteína llega a este receptor, entonces atravesará la proteína e ingresará al espacio intermembrana. Pero tiene que llegar a la matriz. Del espacio intermembrana tendrá que encontrar ahí otro receptor. El receptor se llamará translocasa igual, pero de la membrana mitocondrial interna. Translocasa de membrana mitocondrial interna. Y después pasará esta membrana y llegará a la matriz mitocondrial a formar ese aproximadamente el 50% del contenido de esta matriz. ¿Qué más podemos encontrar en la matriz mitocondrial? También hay ribosomas. Hay ribosomas mitocondriales. Hay RNA de transferencia, RNA mensajero. Y también hay corpúsculos o gránulos de matriz mitocondrial. Estos corpúsculos o gránulos de matriz mitocondrial contienen fosfolipo o proteínas. ¿Qué más podemos encontrar en la matriz mitocondrial? Acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A. ¿Cómo se forma? Eso lo vamos a ver en un momento. Bien, entonces tenemos la descripción de la mitocondria, sus dos membranas, su matriz y las características de cada membrana. La externa más permeable, la interna más impermeable. La ATP sintasa, hay más detalles para describir en la membrana mitocondrial interna. La cadena respiratoria. Ahora vamos a ver cómo funciona todo esto en una función que la llamamos como respiración celular. Yo voy a borrar algunos datos para hablar sobre la función de la mitocondria, pero les recuerdo que esta información está en el resumen. Nos vamos a ir borrando, no todo, pero sí un buen espacio para poder explicar la función de la mitocondria. Hasta ahí. Podemos borrar esto más. Creo que ya sabemos sobre la membrana mitocondrial interna, donde se encuentra, y la externa. El espacio intermembrana, ahí se queda. Este dato más. ATP sintasa, cadena respiratoria. Eso lo vamos a dejar ahí, nos va a servir. Bien, entonces, respiración celular. Esa es la función que tiene la mitocondria. Respiración celular.
Cuando hablamos sobre la mitocondria en el aspecto funcional, decimos, acá acontece la fosforilación oxidativa. Es cierto. Acá acontece la beta oxidación también, el ciclo de Krebs también. Pero todo eso, todos esos fenómenos son parte de la respiración celular, que van por partes, ¿no? Diferentes, son procesos diferentes. Bien, para la respiración celular vamos a empezar con la degradación de la glucosis y la beta-oxidación, que van a acontecer en esta matriz mitocondrial. Glucólisis. Y por otro lado, la beta-oxidación. ¿Qué entendemos por beta-oxidación? Oxidación de los ácidos grasos. Oxidación de ácidos grasos. La glucólisis enzimática va a dar como resultado el piruvato, que se va a oxidar. Entonces la beta-oxidación y la oxidación del piruvato nos van a dar como resultado el acetilcoenzima A. Aún no estamos hablando del ciclo de Krebs. Estos son procesos que acontecen en la matriz, pero nos van a dar como resultado un producto que sí va a entrar al ciclo de Krebs. Ahora ya se va a producir la oxidación del acetilcoenzima A ya en el ciclo de Krebs, que nos va a dar como resultado dióxido de carbono, NADH, adenina, F-ADH, adenina. Dinucleótido de nicotinamida, adenina. Dinucleótido de flavina, adenina. Estos tres productos resultan de la oxidación del acetilcoenzima A en el ciclo de Krebs. Acá ya estamos hablando del ciclo de Krebs, que también acontece en la matriz mitocondrial. Ciclo de Krebs. Estos dos procesos secuenciales aquí en la matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial. Tanto la glucólisis, la beta-oxidación y el ciclo de Krebs con la oxidación del acetilcoenzima A para formar estos tres productos. Estos dos de acá son coenzimas, son cofactores reducidos. Cofactores reducidos que servirán para llevar, transportar electrones ¿a dónde? A la cadena respiratoria, y eso ya es la fosforilación oxidativa. Ya, entonces, estas son coenzimas. Estas coenzimas van a llevar electrones a la cadena respiratoria, que está formada por estas otras proteínas. Transporte de electrones, ¿a dónde? A la cadena respiratoria. Y ahora la respiración celular va a continuar en la membrana mitocondrial solo interna.
¿Qué hace la cadena respiratoria con estos cofactores que están trayendo electrones? ¿Qué hace con esos electrones? Transportarlos. La cadena respiratoria sirve para transportarlos. Estos cofactores se van a movilizar, son móviles hasta la cadena respiratoria. Las proteínas de la cadena respiratoria son fijas, no se mueven, están en la membrana mitocondrial interna. El transporte de los electrones en la cadena respiratoria va a generar la energía suficiente para poder transportar protones al espacio intermembrana. Estamos hablando de hidrógeno. La cadena respiratoria no solamente sirve para el paso de electrones por sí mismo, sino también sirve como una bomba de protones, una bomba de hidrógeno. Y el hidrógeno va a pasar a este espacio intermembrana. Y acá ya estamos hablando de la fosforilación oxidativa. Esto ya es fosforilación oxidativa en la membrana mitocondrial interna. Fosforilación oxidativa, que es el último paso de la respiración celular. Acá estamos hablando de estos dos procesos, el ciclo de Krebs y por último la fosforilación oxidativa. Entonces en la fosforilación oxidativa vamos a tener aquí por el paso del hidrógeno de la matriz al espacio intermembrana, vamos a tener un gradiente de concentración diferente. Pueden ustedes ver que el gradiente indica que hay mayor concentración de hidrógeno entre las dos membranas y menor concentración de hidrógeno en la matriz. Cuando la concentración de hidrógeno sube, o sea, mayor cantidad de hidrógeno, el pH desciende más, lo que significa que va a tener un medio más ácido el espacio intermembrana que la matriz en este momento. Ahora, toda esta concentración de hidrógeno que se ha formado por el gradiente de concentración, que hay que destacar esto, gradiente de concentración, formado por las bombas de hidrógeno, debido a la cadena respiratoria que está transportando electrones. Toda esa concentración de hidrógeno va a volver, tiene que volver a la matriz, tiene que regresar a la matriz, acá, al medio. ¿Cómo lo va a hacer? Utilizando la ATP sintasa. Por acá va a ingresar el hidrógeno, va a regresar el hidrógeno. Va a utilizar a esta ATP sintasa, que va a servir como una especie de motor giratorio. La cantidad de hidrógeno que esté ingresando a las ATP sintasas va a hacer posible que gire esta proteína. Y al girar se va a producir la energía suficiente para que se forme el ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. En este paso vamos a tener el ADP y el PI, que significa fosfato inorgánico, que va a utilizar la sintasa de ATP para formar ATP. Este ADP se obtiene del citosol. El fosfato inorgánico se encuentra tanto en la matriz mitocondrial como también se encuentra en el citosol. Pero este ADP debe traérselo del citosol. Para traer el ADP, tanto la membrana mitocondrial interna como la membrana mitocondrial externa cuentan con proteínas transmembranales que sirven para el transporte
bidireccional. Bidireccional, este es transporte acoplado. Si quieren pueden llamarlo como cotransporte, porque cotransporte o acoplado se refiere al paso de más de una molécula. Estamos hablando de ATP y ADP. Bidireccional en direcciones opuestas. Puede ser esta, donde va a ingresar ADP del citosol y el ATP recién formado va a salir hacia afuera. Entonces, el ATP va a ingresar dentro de la mitocondria al espacio intermembrana y de ahí a la matriz. Y el ATP va a ingresar al espacio intermembrana y de ahí hacia el citosol. Entonces, existe un intercambio. De esa forma, la ATP sintasa obtiene el ADP para formar ATP. Y el ATP recién formado va a intercambiarse con el ADP del citosol. Y así se forma el ATP. Es necesario que se forme el gradiente de concentración de hidrógeno gracias a estas bombas de protones de hidrógeno de la misma cadena respiratoria, que se forma cuando se están transportando los electrones. Entonces, al regresar el hidrógeno dentro de la matriz mitocondrial, la concentración de hidrógeno crea la energía suficiente para que gire esta sintasa de ATP y pueda formar ATP con el fosfato inorgánico y el ADP. Y se va a formar esta forma de reserva de energía que puede ser utilizada inmediatamente o a corto plazo. Ese es el ATP. Y en conjunto, todo este proceso que hemos visto será la respiración celular. Entonces, esta fosforilación oxidativa solo en la membrana mitocondrial interna. Y en la fosforilación oxidativa se aplica la teoría quimiosmótica, que trata de explicar lo mismo que hemos visto, ¿no? Que cómo se forma ATP gracias al gradiente de concentración. Eso es con respecto a la mitocondria. En algunas células hay un desacoplamiento de la oxidación en relación a la fosforilación, que da como resultado no la formación de ATP, sino la formación de calor. Eso sucede en adipocitos pardo, por eso generan harta energía. Y en esos adipocitos pardo hay una proteína similar a la ATP sintasa, que se llama la termogenina. El desacoplamiento de la oxidación en relación a la fosforilación oxidativa depende de esta termogenina, de varias termogeninas que tienen las membranas mitocondriales de esas células. Y por eso es que se forma calor y no ATP. En la matriz mitocondrial también existe el DNA. La mitocondria es una organela que posee su propio DNA. DNA circular, bicatenario. Es porque está formado por dos cadenas de DNA de forma circular. Por eso se pone esa C ahí abajo. DNA circular. Así es. Bueno, jóvenes, eso es con respecto a la mitocondria, pero tenemos que proseguir con esta clase. Les recuerdo que toda esta información se encuentra en el resumen. Ahora vamos a leer las inclusiones. Vamos a borrar todos estos datos. Hay una
organela más, un organito que nos falta explicar, que son las laminillas anilladas. Laminillas anilladas, así se llama. Vamos a dibujar una célula que nos va a servir también para explicar las inclusiones. Cualquier tipo de célula en este caso es un hepatocito, pero no importa el tipo de célula. Bien, ¿cómo se ven o qué son estas laminillas anilladas? Se van a formar o se van a presentar como cisternas aplanadas, similares al complejo de Golgi, pero sin ese formato irregular cóncavo convexo. Y se presentan paralelas a la membrana nuclear, cerca a la membrana nuclear, y están constituidas por una membrana igual a la del núcleo. El núcleo también es una organela, y esa organela, el núcleo, posee también dos membranas celulares. Entonces, la laminilla anillada también tiene dos membranas celulares. Y ahí tenemos tres orgánulos que poseen doble membrana celular. La mitocondria, que acabamos de explicar, la laminilla anillada y el núcleo, que también es una organela. ¿Y para qué sirve esta laminilla anillada? Se cree que sirve para poder reponer membrana nuclear, ya que es exactamente igual que la membrana nuclear con las dos capas, entonces puede reponer membrana nuclear. Pero ¿cuándo va a poder reponer membrana nuclear? Cuando la célula se divida. En la división celular. Es así que células que tienen una capacidad mitótica o de división celular superior tendrán que tener una gran cantidad de laminillas anilladas o mayor que otras células con una capacidad menor de división celular. Por ejemplo, las células embrionarias o incluso las células cancerígenas o tumorales que tienen un ritmo de división elevado. Esas son las laminillas anilladas. Y ahora vamos a ver las inclusiones y las vamos a comparar con los orgánulos. Inclusiones. Las inclusiones pertenecen a material no vivo en la célula, componentes no vivos, no vitales, carecen de actividad metabólica. Y carecen de membrana. Esas son las características de las inclusiones. Corresponde a material no vital, no vital. Y nosotros comparamos con los orgánulos. Los orgánulos son componentes vivos de la célula, las inclusiones no vitales. Los orgánulos sí tienen actividad metabólica. Las inclusiones no tienen actividad metabólica. Y por último, que las inclusiones no poseen una cubierta. En cambio, los orgánulos que hemos revisado sí tienen membrana celular. Incluso hay orgánulos que poseen dos membranas. Las inclusiones se pueden presentar como formas de almacenamiento de alimentos, como el glucógeno, los lípidos. Se pueden presentar como pigmento, hemoglobina, HB, melanina, lipofucsina y los
cristales. También se pueden presentar como cristales. Entonces acá nosotros también podemos separar las inclusiones como alimentos almacenados, pigmentos y por último cristales. El glucógeno es la forma de almacenamiento de la glucosa y la glucosa es la forma libre del glucógeno. Estamos hablando de carbohidratos. Hay células que poseen gotitas de hidratos de carbono, gotitas de azúcar, como células musculares y también como hepatocitos. Lípidos, estamos hablando de grasa. Se almacenan también dentro de las células como triglicéridos. Hay células que contienen gotitas de grasa, incluso hay células cuyo citoplasma está constituido casi en su totalidad por lípidos. Estoy hablando de los adipocitos. Un adipocito blanco, este es el dibujo de un adipocito blanco. Tiene su núcleo comprimido contra la membrana celular gracias al contenido que posee, a razón del contenido que es una gota de aceite gigante. Cuando ha llegado a su capacidad máxima de almacenamiento de las células, se ve así el adipocito. Bueno, este es un adipocito que estaría solitario. Cuando se ven adipocitos juntos, se comprimen y la forma cambia a poliédrica. Pero acá el punto es entender de que esta es una inclusión, así como esta también. Y acá los ejemplos para el depósito de lípidos pueden ser adipocitos, y también vamos a comentar al hepatocito, la célula hepática. Tanto el glucógeno como los triglicéridos son formas de almacenamiento de energía. Cuando sea necesario, pues se tendrá que extraer de estas células por diferentes procesos y formar energía. Recuerden, por ejemplo, que la mitocondria utiliza la glucólisis, que es la degradación de la glucosa, y la beta-oxidación. Estamos hablando de ácidos grasos, como materia prima para la síntesis de energía, para la síntesis de ATP. Pero si comparamos tanto los lípidos como los carbohidratos en la misma proporción, puede ser 1 gramo o 2 gramos, pero por igual, la cantidad de ATP va a ser superior a partir de los lípidos que a partir de los carbohidratos. El doble de ATP se obtiene. Pero recordemos que el procesamiento es más lento, ¿no?, de los lípidos. Ahora vamos con estos alimentos almacenados o con estos pigmentos. Tenemos la hemoglobina, que está en los eritrocitos, en los glóbulos rojos. La melanina en los melanocitos, también en neuronas y también en células de la retina. La lipofucsina en sí, o qué es la lipofucsina, es un pigmento pero que se produce por la degradación incompleta de productos como los lípidos. Entonces sería material, producto, ¿no?, de material no digerido en su totalidad. Los lípidos son de más difícil digestión, hace poco comentábamos eso, y muchas veces se queda dentro del lisosoma. Con el tiempo se oxida y se llama lipofucsina, son otro pigmento. Por último tenemos los cristales. Los cristales se cree que son productos proteicos, proteínas que tienen esa apariencia cristalina.
y solamente se pueden encontrar en algunas células con nombres propios como los cristales de Charcot, los cristales de Reinke. Estos se ubican en células de los testículos, los cristales de Charcot en células de Sertoli, los cristales de Reinke en las células de Leydig, que también son de los testículos, y algunos cristales también se pueden encontrar en algunos macrófagos. Esas son las inclusiones, hay que diferenciarlas bien de los organitos. Citoesqueleto. Con esto vamos a acabar la sesión del día de hoy. Vamos a hacer una célula un poquito más grande que esta. Citoesqueleto. El concepto lo está diciendo, es el esqueleto de la célula, ¿no es así? El esqueleto de la célula está formado por proteínas. Vamos a hacer el gráfico de una célula. Un poco más grande, ¿no? El núcleo lo voy a hacer un poquito más pequeño para poder tener espacio para explicar estas proteínas del citoesqueleto. La primera proteína. Filamentos delgados. Los filamentos delgados. Ahora vamos a ver la función de estos filamentos delgados. ¿Para qué servirán? Función. Movimiento. Vamos a destacar con otro color. Movimiento intracelular. También puede ser deformación o contracción. Deformación, contracción, movimiento intracelular. Tal vez ya nos damos cuenta en qué tipo de células podría suceder más esto. Y por la misma razón tendrá que tener más cantidad de estos filamentos delgados. Estamos hablando de células musculares. Son las que poseen gran cantidad de filamentos delgados. El nombre de la proteína de este filamento delgado es la actina. En el tema del músculo se explica a detalle la composición molecular de este filamento de actina. Acá vamos a ver en parte cómo está constituido molecularmente. El filamento delgado de actina está formado por dos cadenas que se van a entrecruzar, así como estoy haciendo, que son las cadenas de F-actina. Entonces la proteína actina está formada por dos unidades de actina y de F-actina, y cada F-actina estará formada por la G-actina. Estas ya son unidades globulares, por eso tienen ese formato esférico. Varias G-actinas forman una F-actina y dos F-actina, la actina como se la conoce. G-actina. Hay otras proteínas como la tropomiosina, la troponina, pero esas las usamos en músculo. Esta proteína actina, para cumplir su función de movimiento celular, intracelular, de formación o contracción, tiene que asociarse con otras proteínas, se asocia con varias proteínas. Y una de ellas, la principal proteína con la que se asocia para cumplir su función es la miosina.
Pero la miosina no es un filamento delgado, por el contrario, es un filamento grueso. Pero la actina tiene que interactuar con la miosina para cumplir la función, por eso se asocia principalmente con esta. Es así que para producir la contracción muscular se deben deslizar las dos proteínas una sobre otra, en una teoría que explica todo este proceso que se llama la teoría de Huxley, que explica la contracción muscular, donde un filamento de actina se desliza sobre la miosina y de esa manera las células se contraen. Esos son los filamentos delgados. Pueden estar dispuestos en el citoplasma. Lo voy a hacer del mismo formato, así ondulado, por su disposición. Si fuese una célula muscular, estaría dibujando y representando bastantes, casi todo el protoplasma, puro filamentos de actina, y también los de miosina tendría que hablar. Bien, siguiente. Ahora vamos a hablar de los filamentos intermedios. Así se llaman. ¿Por qué se llaman filamentos intermedios? Porque están en un intermedio de grosor entre el filamento delgado y el microtúbulo, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver las funciones de los filamentos intermedios. Primero vamos a revisar esta parte. Son varias las funciones. Los filamentos intermedios van a brindarle a la célula un marco estructural a la célula. Le van a dar soporte a la célula. Un soporte estructural, un armazón. Le van a dar una estructura tridimensional. Le dan la forma a la célula. Son las principales proteínas que le dan la forma a la célula. Los verdaderos responsables de que la célula tenga un formato X, ¿no? Un formato ovoidal, alargado, elíptico, etc. Anclan, es decir, fijan el núcleo en su posición. Conectan la membrana plasmática, que es la membrana celular, con todo el citoesqueleto. Los filamentos intermedios sirven para reorganizar la membrana nuclear después de la división celular. Bien, tienen varias funciones. Conectan la membrana con todo el citoesqueleto. Van a formar conexiones desde la periferia de la membrana con todo el citoesqueleto hasta la membrana nuclear, porque están alrededor de la membrana, colocándola en su posición, y como están a su alrededor, ayudan a su organización o reorganización después que se ha dividido la célula. Hay varios filamentos intermedios con nombres, ¿no?, de proteínas según el tipo de célula. Vamos a anotar algunos, como las queratinas, las desminas, las bimentinas, las proteínas fibrilares gliales, los neurofilamentos, y las láminas nucleares.
Esos son nombres de filamentos intermedios según el tipo de célula. Las queratinas, estas proteínas se encuentran en células epiteliales, como células de la epidermis. Las desminas en células musculares de cualquier tipo. Las bimentinas en varias células como fibroblastos, células endoteliales, leucocitos, células mesenquimatosas, embrionarias. Las proteínas ácidas fibrilares gliales. Estas se encuentran en la neuroglia, células de la neuroglia. Vamos a conocer más adelante las células de la neuroglia, como son los astrocitos, oligodendrocitos, células de Schwann. Neurofilamentos, neuronas, láminas nucleares alrededor del núcleo de cualquier tipo de célula. Acá hay dos puntos que comentan sobre el núcleo. Ahora acá, en nuestro gráfico, las conexiones van desde la membrana hasta el núcleo, conectando el citoesqueleto en su totalidad, tanto filamentos delgados, microtúbulos, membranas y algunas organelas. Así se forman conexiones. Y como estoy haciendo yo estas conexiones, podemos darnos cuenta que le van a dar la forma tridimensional a la célula. Este espacio vacío acá lo vamos a dejar para los microtúbulos. En estas partes podemos encontrar ribosomas y poliribosomas libres. Hasta acá llegan a estar los filamentos intermedios. Muy bien, entonces nos faltaría el microtúbulo. Funciones, como siempre, primero estamos hablando de las funciones. Le va a brindar a la célula rigidez. También influye en la forma, aunque el principal responsable de la forma es el filamento intermedio. Forma compartimientos. Compartimientos intracelulares. Eso vamos a ver ahorita cuando vaya dibujando. Controla el movimiento de vesículas y orgánulos. Y por último, facilita el movimiento ciliar de los cilios. Estos microtúbulos están formados por subunidades. Yo voy a hacer acá un esquema de un microtúbulo. Tienen esa forma, ¿no? Tubular. Sus subunidades se llaman protofilamentos. Puede tener 10 o 13 protofilamentos. Decimos que el microtúbulo es completo cuando tiene 13 protofilamentos. Y decimos que es incompleto cuando tiene solo 10 protofilamentos. Y tiene dos polos. Hemos hablado algo de los microtúbulos cuando hemos estudiado el complejo de Golgi.
tiene un extremo positivo y un extremo negativo. Ahora vamos a hacer acá el gráfico. Existe un lugar en la célula que se llama centrosoma o MT o C, centro de organización de microtúbulos o centrosoma. Justo este lugar es donde se organizan los microtúbulos y es donde se encuentran centriolos. También vamos a explicar los centriolos que están en ese centrosoma. Y a partir de este centrosoma o centro de organización de microtúbulos es que se proyectan los microtúbulos en toda dirección. Así. Puede ser así. Y tratan de ocupar, ¿no?, el espacio que puedan en el citosol. Por eso se llama centro de organización de microtúbulos. De acá se están proyectando y se están formando los dos extremos, los dos polos. Ahí está el último componente del citoesqueleto, los microtúbulos. En este gráfico, en este microtúbulo, vamos a hablar de sus dos extremos. Un extremo está cercano a la membrana celular, es el extremo positivo, y el otro extremo está más cercano a los organelos o organitos, que es el extremo negativo. Acá dice que controla el movimiento de vesículas y orgánulos, y eso es cierto. Los centriolos o los microtúbulos sirven para guiar vesículas, pueden servir para guiar organelas. Las organelas y vesículas necesitan de guías, de caminos, y esos caminos, esas guías son los microtúbulos. Entonces, cuando se van formando a partir del centrosoma y se van direccionando estos microtúbulos, también se están formando compartimientos intercelulares. Para que se puedan transportar a los dos polos necesitamos de energía. Entonces también existen proteínas que se asocian a los microtúbulos para poder ayudar a transportar las vesículas u organelas. La cinesina, que ayuda a transportar vesículas u organelas al extremo positivo, y en dirección opuesta la dineína, al extremo negativo. Entonces, lo que quiera transportarse acá, hacia la membrana, al extremo positivo, necesitará de esta proteína, cinesina. Y lo que quiera transportarse al lado opuesto, dineína. Ambas proteínas generan ATP, por eso son llamadas proteínas de motor, proteínas de motor. Como último, vamos a hablar de esos centriolos que están acá, en el centrosoma o en el centro de organización de los microtúbulos. Los centriolos están formados por 9 tripletos. Así, 9 tripletos de microtúbulos. Sería microtúbulo A, B y C. Ahí está. El microtúbulo A es el más interno, es un microtúbulo completo. Y el microtúbulo B y C
que son los que están más hacia afuera, son los incompletos. Y claro, estos se desarrollan hasta ahí. Esos son los centriolos. Entonces estamos hablando de 9 tripletos. Y en el orden siguiente, ¿no? A, B y C. Completo con 13 protofilamentos, B y C incompletos con aproximadamente 10 protofilamentos. ¿Y para qué sirve este centriolo? División celular, para formar el uso mitótico o meiótico. Cuando se está produciendo división celular y los cromosomas se han ido ordenando en la línea ecuatorial, estoy hablando de la metafase, ¿verdad? Así, los centriolos se ubican en los extremos de la célula y desde ahí se emiten los microtúbulos. Se emiten estos a cada cromosoma, ya sea para separar por cromátides o por cromosomas, dependiendo si es mitosis o meiosis, ¿no? Lo que sí entonces será servir de guía. Y estas podrán ir en la anafase a cada extremo, ya sean cromosomas o cromátides. Ese es el uso mitótico o meiótico, el uso acromático. Cada centriolo o cada microtúmulo se une a un cinetocoro que está en la parte central de cada cromosoma. Y desde ahí los van guiando a cada extremo. Esa es la función del centriolo. Es así que células que no poseen centriolos no pueden llegar a dividirse o tienen centriolos incompletos, como en el caso de las neuronas. Por esa razón no pueden llegar a realizar la división celular. Muy bien, amigos, hemos terminado la clase del día de hoy y nos vamos a reencontrar en la siguiente clase. Y los dejo, como siempre, con nuestro resumen. Ha sido un gusto. Hasta la próxima.